El frío no era un simple escalofrío, era un peso físico que expulsaba el aliento de sus pulmones. Finales de octubre en el Bosque Nacional Kootenay. Significaba que el aire estaba denso con el aroma resinoso del pino y el sabor metálico de la nieve inminente. El capitán Jack Randall revisó su arnés una última vez, ignorando el tamborileo de la lluvia contra la cabina del helicóptero de transporte. Volaban a través de una zona de estática absoluta, un agujero en las ondas de radio conocido informalmente como la zona silenciosa de pinos grises. 5 hombres, la unidad primaria de fuerza élite, estaban a punto de adentrarse en ella. 5 minutos para llegar, capitán, gritó el piloto por encima del chillido del motor. Randall asintió, con su atención centrada en el plano operativo pegado a su muslo. Era un hombre construido no solo de músculo, sino de disciplina comprimida, su mente priorizando sistemas y métricas de amenazas. La misión era simple: investigar el puesto avanzado científico 37, que había cesado todas las comunicaciones 48 horas antes. Su clasificación actual del evento era fallo estructural inexplicable, pero el silencio absoluto e instantáneo confirmaba un acto deliberado. El sargento Bill Harding, un hombre enorme con los ojos tranquilos de un navegante nato, comprobó la alimentación de su rifle de asalto una vez más. Frente a él, Michael Thorne, el rastreador especialista de la unidad y francotirador designado, ajustaba la red de camuflaje de follaje en su mochila, mezclándose perfectamente con el equipo amontonado. Thorne poseía una quietud asombrosa, un hombre que había pasado más tiempo escuchando a la naturaleza que a la conversación humana. El helicóptero se estremeció violentamente al golpear una corriente descendente. La zona de aterrizaje está comprometida, demasiada cubierta arbórea para una inserción vertical directa, informó el piloto. Descenderemos por cuerda rápida desde 40 pies. Prepárense. Randall emitió sus órdenes finales, con la voz tensa pero controlada, imponiéndose al sonido de los rotores. Barrido perimetral estándar al aterrizar. Harding, tomas la vanguardia. Thorne, vigila nuestro rastro trasero. Collins, establece un enlace de comunicaciones seguro en el momento en que tengamos una vista clara del cielo. Sigue intentándolo. Webb, fuego de supresión listo. Nos movemos en silencio. Nos movemos rápido. Golpearon el suelo húmedo con eficiencia practicada. El helicóptero desapareció en 60 segundos. Su ruido reemplazado por un silencio sofocante e inmediato. Los únicos sonidos eran el goteo del agua de las enormes ramas de pino y el sonido repugnante y succionador de sus botas tácticas hundiéndose en la tierra saturada. El aire, pesado con el olor a agujas de pino mojadas, también contenía un olor metálico distinto y agudo, como ozono mezclado con óxido. Harding los guió hacia adelante, utilizando una brújula especializada, ya que sus señales del sistema de posicionamiento global eran intermitentes y poco fiables. Se movían en formación de cuña, con los rifles en guardia baja. El bosque era denso. La visibilidad rara vez se extendía más allá de las 15 yardas en el crepúsculo tenue y lloviznoso. Cubrieron 1,5 millas en 2 horas, abriéndose paso a través de matorrales espesos y sorteando madera caída. La única luz provenía de sus lámparas tácticas de cabeza, cortando conos a través de la niebla omnipresente. Thorne levantó una mano, señalando un alto. Randall cayó instantáneamente sobre una rodilla, y los demás siguieron su ejemplo. El único movimiento era el lento subir y bajar de sus pechos. Thorne, moviéndose con la gracia líquida de un gran felino, soltó su mochila y se arrastró hacia adelante, apuntando el haz de su lámpara hacia un parche de barro fuertemente compactado y liso. Era una huella, no el rastro asimétrico y extendido de un lobo o un oso, ni la almohadilla distintiva de 4 dedos de un puma. Esta era una huella masiva y casi perfecta de un pie humano desnudo, fácilmente del doble del tamaño de la propia bota de Randall. «Es demasiado lisa», susurró Thorne, su aliento empañando el aire. «Y demasiado superficial.
Miren el desplazamiento del barro. Algo de este tamaño debería haberse hundido 6 pulgadas. No quería dejar peso. Se movió con ligereza. La huella confirmaba un tamaño inmenso junto con un movimiento calculado y antinatural. Continuaron la marcha, el descubrimiento reemplazando su tensión operativa estándar con algo más frío, algo que se acercaba al pavor. La estación, Pinos Grises, apareció 1 hora más tarde. No estaba simplemente comprometida, estaba violada. El complejo consistía en 3 módulos prefabricados de aluminio conectados por pasillos sellados. La puerta de acceso principal no había sido simplemente brechada o forzada. Había sido arrancada hacia afuera. El metal había sido doblado hacia atrás como papel grueso. Los pernos cortados no por una carga explosiva, sino por una palanca bruta y enfocada. Webb iluminó el suelo con la luz de su rifle. El área que rodeaba inmediatamente la entrada estaba resbaladiza, pero no con barro típico o agua subterránea. Un líquido oscuro y viscoso, aceitoso y casi negro, había saturado el suelo, mezclado con la nieve que había caído más temprano en el día. No había sangre roja brillante y oxigenada visible. Randall bajó la voz. Webb, Harding, despejen el perímetro. Thorne, tú y Collins quédense conmigo. Adentro, el silencio era peor que el viento. Era absoluto. El aire estaba espeso con el olor a hierro de la sangre y ese hedor sulfuroso y acre. Collins, el más joven y menos experimentado, barrió con su lámpara el laboratorio principal. La vista era nauseabunda. Los estantes de equipos estaban volcados, las pantallas destrozadas y el cableado complejo arrancado de las paredes. Las paredes mismas estaban pintadas de carmesí. Los patrones de salpicaduras confirmaban un trauma increíble de alta velocidad, pero la ausencia de cuerpos era la anomalía más perturbadora. Un matadero sin la carne, murmuró Thor, con la voz tensa. Mientras avanzaban hacia el módulo de comunicaciones, la voz de Webb crepitó en las comunicaciones de circuito cerrado. «Capitán, encontré esto». Se reunieron cerca de una sección colapsada de una pared de barrera temporal. Webb apuntó su luz a la lámina de aluminio. Profundas hendiduras paralelas cortaban el metal. Eran largas, estrechas y terriblemente consistentes. «Garras», declaró Randall, pasando un dedo enguantado sobre la hendidura. «Más que eso, señor», replicó Webb. «Mire la altura. Estas comienzan cerca del nivel del pecho y corren en un ligero ángulo descendente, consistente con un rasguño organizado hacia abajo. No es un golpe aleatorio. Confirma una acción deliberada». Pasó por aquí mientras extendía la mano y agarraba la pared. Randall sintió los sistemas familiares de su mente táctica luchando por categorizar la amenaza. Se movía silenciosamente, dejaba una firma de rastreo mínima, poseía una fuerza extrema y mostraba patrones destructivos organizados. No era animal, era táctico. Sacó su enlace satelital, sabiendo que la transmisión sería débil. Randall a comando. Pinos Grises está eliminado. El estado del personal es desaparecido en acción. El daño estructural es extremo, requiriendo fuerza no convencional, solicitando sanción inmediata para patrulla expandida y parámetros de enfrentamiento de amenazas. Repito, esto no es fauna indígena, esto es algo completamente diferente. Cerró la radio de golpe, el olor metálico y sulfúrico en la habitación presionándolo. Estaban rodeados de evidencia de una fuerza abrumadora, y no habían visto a los perpetradores. El silencio que siguió a su informe se sintió menos como una ausencia de sonido, y más como una escucha organizada y enfocada. Randall decidió no quedarse en los restos de Pinos Grises. El hedor metálico era demasiado fuerte, las sombras demasiado profundas y la estructura misma demasiado comprometida para servir como una posición defensiva. Retrocedieron un poco más de media milla hacia una elevación rocosa natural que ofrecía una vista dominante del valle de abajo y permitía una mejora marginal en la recepción de comunicaciones. La prioridad ahora cambiaba de la investigación a la recopilación de inteligencia. «Necesitamos parámetros», instruyó Randall, configurando su mira de observación.
Thorn, Harding. Usen el equipo de triangulación. Necesito saber la dirección de viaje, el tamaño y la velocidad. La temperatura estaba bajando rápidamente, acercándose ya a los 35 grados Fahrenheit. La humedad helada cubría cada pieza del equipo. Harding y Thorn bajaron la pendiente, examinando meticulosamente las huellas que Thorn había localizado inicialmente. Harding, preciso y sistemático, usó cinta métrica y calibradores. «La zancada es enorme, capitán», informó Harding a través del circuito de comunicaciones, su voz enfocada. «El paso promedio es de casi 6 pies, moviéndose a un ritmo controlado. No es una carrera de pánico». Thorn añadió su análisis. «Anatómicamente, es un humanoide bípedo, pero las crestas musculares en el arco están muy exageradas. Distribuye su peso eficientemente, y no hay solo un conjunto de huellas. Estoy encontrando evidencia de 5 individuos distintos, moviéndose lateralmente a través del suelo del valle». Este fue el punto de datos clave que destruyó la ilusión restante de un incidente aleatorio con fauna salvaje. Los depredadores, incluso las manadas organizadas, típicamente se mueven en formación escalonada, priorizando el ocultamiento y utilizando oportunidades ambientales. «Están manteniendo la distancia», confirmó Thorn, sonando cada vez más inquieto. «No lo suficientemente cerca como para tropezar entre sí, no demasiado lejos para perder contacto. Están manteniendo una formación. Una columna, moviéndose hacia el norte-noroeste hacia esa línea de cresta. No huyeron, capitán. Marcharon, lentamente, con confianza». Randall sintió un cálculo frío asentarse en sus entrañas. Un depredador solitario era peligroso. Una manada de entidades coordinadas e inteligentes era una amenaza estratégica. 5 de ellos, moviéndose al unísono hacia un cuello de botella geológico, el desfiladero rocoso, confirmaban una ruta planificada de antemano o un destino designado. «Collins, prepara el dron de reconocimiento», ordenó Randall. Barrido térmico a 500 pies, enfocándose en el vector de movimiento que identificó Thorn. Collins, todavía conmocionado por la vista dentro de la estación, preparó metódicamente la pequeña unidad de reconocimiento impulsada por rotor. Necesitaba que la tecnología funcionara. Era su dominio, su ancla a la realidad. El dron despegó con un suave zumbido, ascendiendo rápidamente más allá de la capa de nubes irregular. Collins monitoreaba el enlace de datos nerviosamente, ajustando la calibración para la baja temperatura ambiente. «Tengo visuales», anunció Collins, su voz recuperando momentáneamente su autoridad técnica. Moviéndose sobre la maleza del norte, aproximadamente a 850 yardas de distancia. La imagen térmica mostrada en su pantalla mostraba el frío uniforme y estático del bosque circundante. Pero entonces, de pie en medio del denso follaje, había 5 firmas verticales de calor distintas. Eran masivas. A Collins le resultaba difícil estimar su altura con precisión debido a la distorsión de la neblina de calor y el ángulo, pero eran significativamente más altos que cualquier hombre. No estaban patrullando, no se estaban refugiando. Simplemente estaban allí de pie, inmóviles. «Están estacionarios, capitán», transmitió Collins. «Ningún movimiento en absoluto. Solo están parados en la línea de árboles». Randall miró por encima del hombro de Collins, con la mandíbula tensa. Sabían que el equipo estaba allí. Observaban el puesto de observación. Collins intentó ajustar la altitud del dron para obtener una triangulación más clara de su altura y masa corporal. «Aumentando la altitud a 150 yardas», murmuró, tocando los controles. La pantalla de repente destelló un breve patrón de estática roja, seguido de un apagón completo. Collins golpeó el costado del monitor. «Pérdida de señal. Bloqueo completo». «¿Qué demonios?». Comprobó frenéticamente el transmisor, pero el enlace de datos estaba muerto. Randall observó la luz de baliza del dron parpadear y apagarse muy por encima de ellos. 3 segundos fraccionarios después,
El sonido débil y agudo les llegó desde la distancia, un ruido metálico y astillado, como una lámina de metal pesado siendo destrozada, seguido de un golpe pesado y húmedo. El sonido provenía del vector exacto donde habían estado las 5 firmas térmicas. «¡Lo derribaron!», dijo Thorne, nivelando su rifle de francotirador. Rastrearon el sonido y lo inhabilitaron en 3 segundos. Randall sintió un pavor frío solidificarse en su mente. Los críptidos no solo eran rápidos, eran anticipatorios. Entendían el análisis de amenazas y sabían cómo neutralizar la vigilancia aérea. «Mantengan la posición», susurró Randall, sacando su cuchillo y escaneando el perímetro. «Sin movimientos bruscos. Saben exactamente dónde estamos». La tensión era una presión física, exprimiendo el aire fuera del campamento. La quietud absoluta del bosque se intensificó, transformándose en un silencio cargado, impulsivo, siempre priorizando la acción sobre la quietud. Don Webb, el especialista en asalto pesado de la unidad, no pudo mantener la disciplina requerida. Se movió rápida y silenciosamente, aferrando su rifle de asalto, deslizándose 20 pies por el terraplén para revisar el flanco sur. Regresó en un minuto, su gran marco temblando, su rostro empapado de sudor a pesar del aire gélido. «Están aquí», jadeó Webb, su respiración entrecortada. No gritó, susurró, su voz peligrosamente frágil. «Los vi entre los troncos, capitán. Están a 20 yardas, no se mueven, solo observan. Están completamente quietos». Randall levantó lentamente su rifle, el metal frío clavándose en su mejilla. Webb no había visto a uno, había visto a varios. No los habían acechado. Simplemente habían esperado a que el equipo se asentara, confirmando su ubicación, y luego cerraron el anillo silenciosamente. «Todos, a mi señal», ordenó Randall, su dedo descansando ligeramente en el gatillo. «Consolidamos munición. Nos quedamos quietos hasta el amanecer. La noche les pertenece. Necesitamos luz». La comprensión lo golpeó con una fuerza escalofriante. No solo habían sido rastreados y rodeados, se les había permitido construir su campamento, simplemente para que los cazadores pudieran confirmar su ventaja táctica total antes de que comenzara el verdadero juego. El amanecer llegó no con calidez, sino con una manta de niebla más espesa que transformó el denso bosque en un laberinto cegador. La temperatura había bajado por debajo del punto de congelación, y la escarcha cristalina en las agujas de pino hacía que el aire brillara, intensificando la oscuridad visual. Randall sabía que la niebla era una desventaja. Los críptidos, si operaban solo por vista, estarían severamente obstaculizados, pero utilizaban otros sentidos, y la niebla les ofrecía una cobertura perfecta. «No esperaremos un tiro limpio», anunció Randall, su voz áspera por el frío. «Nos encajonaron. Nuestra ventaja es el ritmo». Avanzamos a través de la niebla, directo al punto de extracción, 50 millas al suroeste. Nos movemos en una formación de diamante escalonada. «Harding, tú eres la seguridad de Kola». El agotamiento era palpable. Ninguno de ellos había dormido. Collins estaba pálido, mirando la niebla como si contuviera la totalidad de su miedo. Thorne, aunque disciplinado, se movía con una rigidez antinatural. Marcharon durante 2 horas. Los informes de Thorne eran inquietantemente consistentes. Las marcas de presión sutiles, la escarcha perturbada en la cubierta del suelo. Señales de que los críptidos siempre estaban un paso adelante, siempre flanqueando su posición, nunca permitiéndoles un descanso limpio. Usaban la cobertura natural con la precisión de comandos altamente entrenados. Collins, tratando desesperadamente de recuperar su compostura y justificar su papel, configuró la radio de campo para un breve intento de comunicación. «Sin señal, señor. Todavía apagón total», informó Collins, pero mientras movía la antena, la estática no permaneció estática. Hizo la transición a un sonido bajo y palpitante. Un zumbido profundo de frecuencia ultra baja que hacía vibrar el suelo. Era antinatural, mecánico, pero con una cualidad orgánica.
¿Qué es eso?, preguntó Harding agarrando su rifle con más fuerza. El zumbido se intensificó. No era un rugido, ni un gruñido. Era una nota gutural y resonante, como una caja de voz humana estirada y amplificada hasta el punto de romperse. Una distorsión de la comunicación, una burla del habla. «¡Apágalo, Collins!», espetó Randall, dándose cuenta de que el sonido no era aleatorio. Era psicológico, diseñado para abrumar los sentidos. Collins jugueteó con los controles, el sudor empapando sus manos. Cuando el sonido se cortó, el silencio repentino fue ensordecedor, dejando sus oídos zumbando. El ataque llegó al anochecer, exactamente cuando la luz se desvanecía hacia la implacable zona neutral, justo cuando atravesaban una hondonada estrecha y llena de rocas. Una zona de muerte natural. 2 borrones verticales grises se separaron de la niebla inmediatamente adelante. Eran altos, moviéndose con una velocidad borrosa y enfocada que desafiaba su masa masiva. No corrían, surgían, impulsados por una inmensa fuerza contenida. ¡Contacto! ¡Fuego!, rugió Randall, cayendo sobre una rodilla y soltando una ráfaga de 3 rondas. Los críptidos se movieron instantáneamente en un asalto coordinado. El primero, más bajo y más rápido, se desvió hacia la derecha, atrayendo la línea principal de fuego. La segunda figura, más alta, cortó bruscamente a la izquierda, utilizando la escasa cobertura de las rocas, con el objetivo de flanquear a Webb y Harding. El equipo abrió fuego con todo lo que tenía. El ruido de los rifles de asalto en el espacio confinado de la hondonada era ensordecedor. Corrientes de balas trazadoras se estrellaron contra el objetivo que atraía el fuego. Webb, usando su rifle de asalto como una ametralladora, se centró en el críptido líder. Las balas golpearon la densa piel gris de la criatura. Hubo un golpe sordo y una pausa momentánea en el impulso de la criatura, confirmando que el fuego de armas pequeñas no era instantáneamente letal, solo debilitante. Se ralentizó, se tambaleó, pero no cayó. «Están absorbiendo las rondas», gritó Webb, recargando frenéticamente. Randall vació su cargador en el objetivo que flanqueaba, forzándolo a retroceder hacia la cobertura de la niebla. Webb lanzó 2 granadas de fragmentación, cronometrando los lanzamientos para un retraso máximo. Las explosiones, amortiguadas por la niebla, estallaron a 30 yardas. La metralla atravesó el aire, enviando fragmentos de roca volando. Las 2 criaturas se desvanecieron en la sopa gris tan rápido como habían aparecido. El silencio regresó, marcado solo por el zumbido en sus oídos y el olor a azufre y cordita. Randall dio la señal táctica de cesar el fuego. Esperaron, sus corazones martilleando contra sus costillas. Thorne se movió cautelosamente hacia el vector de ataque, su rifle de francotirador descansando en su hombro. Señaló la tierra húmeda y oscura. «No sobrevivieron a eso», insistió Webb, con la cara manchada de pólvora. «Les di a ambos de lleno». Thorne señaló con un dedo limpio y firme. «Mira más de cerca, Webb. Sangraron, sí. Plasma oscuro y espeso. Pero, ¿dónde están los cuerpos?» En el suelo, dispersos entre las rocas, había varios trozos gruesos de material gris fibroso y denso, secciones de piel o cuero arrancadas por las granadas. Y el rastro de sangre, aunque pesado, se detenía abruptamente al borde de la niebla. «Se retiraron», se dio cuenta Randall, recargando su rifle con manos temblorosas. No murieron. Se llevaron a sus heridos con ellos, un depredador que recuperaba sus bajas. Esto iba mucho más allá del instinto animal. Thorne se enderezó, limpiándose la llovizna fría de los ojos. Comprobó la acción de su rifle de francotirador, su voz tensa y baja. «Señor, necesitamos ajustar nuestro perfil de amenaza», dijo Thorne. «No están cazando para sustentarse, nos están cazando a nosotros. Esto no fue un ataque oportunista, fue una sonda. Una prueba de nuestra velocidad de reacción, nuestra superioridad de fuego y nuestra voluntad de luchar. No somos presas, capitán. Somos el objetivo designado. Están organizados. Son un destacamento». El cálculo frío volvió a la mente de Randall, pero esta vez
estaba mezclado con el sabor agudo y ácido de la derrota. Habían disparado cientos de rondas y 2 granadas, pero el enemigo se había alejado intacto, habiendo obtenido inteligencia crítica sobre sus capacidades, mientras no revelaba nada de sus propios límites. Randall les ordenó seguir moviéndose, más rápido esta vez. Les quedaban 30 minutos de luz utilizable. Si se quedaban, los críptidos lanzarían el ataque real y coordinado. Necesitaban cubrir distancia antes de que los efectos psicológicos del primer contacto se asentaran. Se movieron, dejando atrás la sangre oscura y caliente, sabiendo que en algún lugar de la niebla, 5 entidades masivas e inteligentes se estaban reagrupando y planeando su próximo enfrentamiento. La marcha nocturna forzada fue brutal. La temperatura del aire se desplomó a los 20 y tantos grados altos, endureciendo el suelo y haciendo que sus movimientos fueran más ruidosos. Cada respiración humeaba visiblemente, congelándose instantáneamente en sus uniformes. Randall los condujo con fuerza, superando la fatiga ardiente en sus piernas. Su estrategia era simple desgaste, moverse más rápido de lo que el enemigo podía anticipar, agotarlos y romper el contacto antes del amanecer. Abandonaron la formación de diamante por una columna más suelta, maximizando su velocidad a través del terreno irregular. Randall lideraba la línea, marcando un ritmo implacable, con Thorn detrás de él, escaneando obsesivamente el flanco trasero en busca de cualquier señal de movimiento o sonido. Alrededor de la medianoche, mientras cruzaban un deslizamiento de rocas estrecho y resbaladizo por el hielo, el sargento Harding se detuvo abruptamente, su cuerpo rígido, su rifle apuntando hacia una maraña de pinos sombríos. ¿Escucharon eso?, susurró Harding a través del circuito de comunicaciones, su voz sonando hueca y tensa. ¿Escuchar qué, Bill?, preguntó Randall, escaneando la oscuridad. El único sonido era el viento suspirando a través de las ramas más altas. «Mi nombre», insistió Harding, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Un susurro. Justo ahí. «Bill». Randall esperó 5 segundos tensos. Nada. «Retírate, Harding. La adrenalina está alta. Concéntrate». Harding asintió lentamente, pero sus ojos estaban muy abiertos. Era un profesional. Pero el ataque organizado de los críptidos había destrozado la certeza en la que solía confiar. Unos minutos más tarde, mientras el equipo luchaba a través de un parche de maleza espesa y espinosa, Collins dejó escapar un grito de sobresalto reprimido. «¡Capitán! ¡La radio!». Randall giró. Collins se estaba arrancando los auriculares, tirándolos al suelo. No estaba encendida. Estaba apagada, pero lo escuché. El mismo susurro. Era mi nombre amplificado. Sonaba como si estuviera dentro de la carcasa, dentro de mi cabeza. Randall recuperó los auriculares, comprobando el interruptor de encendido. Estaba completamente desactivado. Sin embargo, el recuerdo de ese extraño rugido de baja frecuencia resonó con este evento. Los críptidos no solo los estaban rastreando físicamente, estaban atacando la integridad de sus mentes y equipos. El perfil psicológico del enemigo cambió dramáticamente. No eran solo tácticos, eran lo suficientemente inteligentes para entender las debilidades psicológicas humanas. Duda, agotamiento y dependencia de la tecnología. «Están jugando con nosotros, maldita sea», maldijo Randall, pateando la tierra con frustración. Saben qué sistemas nos mantienen unidos, y los están desmantelando pieza por pieza. Siguieron adelante, el frío y el miedo fusionándose en una presencia constante y roedora. Cuando la luz gris previa al amanecer finalmente comenzó a filtrarse a través de las montañas orientales, Harding, utilizando su profundo conocimiento del Kootenai, los dirigió hacia un afloramiento alto y desnudo. Una pared de roca escarpada que proporcionaba una vista sobre el valle que acababan de atravesar. Agotados, treparon al afloramiento. Randall ordenó un alto de 20 minutos para agua y una ingesta rápida de calorías. Harding inmediatamente giró sus binoculares pendiente abajo.
A 50 yardas más abajo, moviéndose paralelas a su trayectoria ascendente exacta, estaban las huellas inconfundibles. 5 huellas masivas y distintas en el suelo húmedo y el musgo. Randall tomó los binoculares, sus manos temblando ligeramente, no por el frío, sino por una rabia controlada. Vio el patrón al instante. No eran aleatorias. «Mira el espaciamiento», dijo Randall a Thorne señalando. La huella principal está exactamente 20 pies por delante de la segunda. La segunda está precisamente a 15 pies del flanco. Están manteniendo los mismos intervalos que nosotros. Nuestro espaciamiento de formación está siendo reflejado. Thorne, con el rostro sombrío, revisó su mira de francotirador en el lado opuesto del valle. Confirmó que las huellas continuaban, manteniendo el paralelo perfecto e inquietante. «No nos han estado persiguiendo, capitán», explicó Thorne, su voz plana. «Han estado practicando. Caminamos, ellos caminan. Nos detenemos, ellos se detienen. No están preocupados por perdernos. Están aprendiendo nuestros patrones de movimiento, nuestro ritmo y nuestra configuración de perímetro defensivo. No somos más que un ejercicio de entrenamiento para ellos». Randall sintió que el hielo de la disciplina se agrietaba. Era un comandante de fuerzas de élite, entrenado para anticipar y contrarrestar cualquier amenaza humana. Pero esto era poshumano. Era un espejo vivo perfecto de la organización militar, pero poseyendo superioridad biológica. La gravedad de la situación golpeó a Collins con más fuerza. No había sido entrenado para este nivel de guerra cognitiva. Había sido entrenado para transmitir y recibir. «Es el reflejo», se atragantó Collins con los ojos muy abiertos y desenfocados. «No solo siguen, reflejan. No estamos luchando contra un enemigo, estamos luchando contra una imagen oscura de nosotros mismos. Somos su libro de texto». Collins se puso de pie, gritando, sin prestar atención a la desventaja táctica. «Necesitamos pedir un ataque de saturación total, capitán. Apoyo aéreo. No podemos dejar que aprendan más». Randall se movió instantáneamente, golpeando a Collins contra la roca fría, silenciándolo con la fuerza bruta de la necesidad. «Asegurará su posición, especialista», gruñó Randall, reprimiendo su propio miedo. «Mantendrá el silencio. El pánico es un lujo que no podemos permitirnos. ¿Entiende?» Collins asintió mecánicamente, temblando violentamente. La semilla del caos había sido sembrada, no por el ataque físico, sino por la comprensión intelectual de la mímica perfecta y organizada del enemigo. Randall miró a través del valle, sabiendo que 5 sombras masivas estaban observando, esperando a que el equipo se rompiera, y ahora uno de sus hombres ya lo había hecho. Randall sabía que su trayectoria actual, suroeste hacia el punto de extracción designado, una zona remota de preparación maderera, estaba comprometida. Si los críptidos los estaban reflejando, ya habían anticipado el objetivo y estaban preparando un punto de emboscada cerca de los claros. Tenían que alterar su plan, moverse lateralmente y atacar un punto que el enemigo no pudiera predecir. «Vamos al noroeste», decidió Randall, señalando hacia un espolón irregular y sin nombre de la cadena montañosa. «Terreno más áspero. Los ralentizará y nos da verticalidad». Collins, aunque todavía frágil, se forzó a volver a su rol técnico. Había recuperado un dron de reconocimiento más nuevo y fuertemente blindado de su mochila de emergencia. «Lo volaré bajo», murmuró Collins, su voz estabilizándose. «Debajo del dosel. No lo verán ni oirán a nivel del suelo si me pego al terreno. Buscamos movimiento pesado adelante». El dron salió disparado, sus pequeños rotores apenas audibles sobre el viento. Collins mantuvo el monitor cerca de su pecho, el paisaje verde y gris pasando rápidamente. 10 minutos después del escaneo, el sensor se encendió. «Capitán, firma enorme», exclamó Collins señalando la pantalla. La floración térmica es 3 veces el tamaño de las otras, moviéndose a una velocidad increíble, dirigiéndose directamente hacia nosotros.
La figura en la pantalla era masiva, una firma de calor que confirmaba un ser de al menos 10 pies de altura. Se movía fuera de la formación reflejada, rompiendo el protocolo táctico que habían observado hasta ahora. Alpha, respiró Thorne, su enfoque ajustándose. Es el líder. Viene solo, separándose para atacar. Randall reconoció instantáneamente la oportunidad. Si el líder se movía independientemente, eliminarlo interrumpiría severamente la coordinación y la confianza de los 4 restantes. Thorne, encuéntranos cobertura. Preparamos una emboscada. Lo golpeamos con todo lo que tenemos y no dejamos de disparar hasta que esté no funcional. Thorne identificó el cuello de botella perfecto, un barranco estrecho y profundo tallado por un antiguo arroyo, obstruido con grandes rocas alisadas por el agua. Una plataforma alta de granito cubierta de musgo sobresalía sobre el barranco, proporcionando elevación y cobertura. Se apresuraron a ponerse en posición. Webb y Harding, revitalizados por la perspectiva de una pelea decisiva, desplegaron lo que quedaba de su munición pesada, preparando rifles de asalto enlazados y ajustando los pasadores en sus últimas 4 granadas de fragmentación. La anticipación era sofocante. Randall observó a Thorne, quien apuntaba su rifle de francotirador de alta potencia hacia la línea del barranco. La luz era mejor ahora, alrededor de las 10 de la mañana, cortando a través de la niebla más delgada. 300 yardas, susurró Thorne. Moviéndose rápido, demasiado rápido. El aire vibraba débilmente con ese sonido resonante de baja frecuencia de nuevo, apenas audible. Se acercaba como un latido subterráneo. Entonces, Alpha emergió. Era horriblemente grande, empequeñeciendo los árboles circundantes. Su piel era del color de las nubes de tormenta, sus hombros inmensos. No se movía con la carrera a zancadas de una bestia, sino con un paso rígido y poderoso, el movimiento rápido y agresivo de un hombre empujando a través de una cobertura pesada. Pero Alpha no entró en la zona de muerte. 20 yardas, antes del cuello de botella, la figura masiva se detuvo. Estaba fuera del alcance precalculado de su fuego coordinado. Miró hacia la plataforma de granito donde estaban escondidos. Su gran cabeza sin pelo, inclinada ligeramente. No estaba escaneando. Se estaba concentrando. Sabía exactamente dónde estaban. La emboscada había sido comprometida antes de comenzar. Alpha se agachó, sus largos dedos con garras alcanzando un parche de nieve que se había derretido y vuelto a congelar en la sombra. Levantó algo pequeño, metálico y opaco. Con un movimiento de fuerza y precisión asombrosas, Alpha lanzó el objeto. No voló alto, sino que se disparó bajo, rebotando en las rocas debajo de la plataforma, aterrizando perfectamente a los pies del capitán Randall. Randall miró hacia abajo, paralizado por un momento por la audacia de la maniobra. Era un desafío, una declaración psicológica. Se arrodilló lentamente, recogiendo el pequeño y frío disco. Era una placa de identificación militar estándar, oxidada, rayada, pero perfectamente legible. Grabado en la superficie estaba J. Hartley, sargento. Unidad primaria de fuerza élite. El aire salió de los pulmones de Randall. John Hartley era la designación del anterior líder de escuadrón de la unidad. El equipo que se había perdido durante maniobras de entrenamiento inexplicables en este sector exacto hace un año. La misión había sido clasificada como un accidente, una terrible combinación de avalancha y tormenta inesperada. ¿No?, susurró Thorne, su rostro poniéndose blanco como la tiza. Thorne había servido con Hartley. Eso es imposible. Randall miró desde la placa de identificación en su mano hacia Alpha, de pie inmóvil abajo. El enorme críptido no era solo un monstruo, era un super soldado. Era el producto de una operación fallida, un secreto oscuro preservado en carne. Thorne dejó caer su rifle contra su pecho, con los ojos muy abiertos ante la terrible comprensión. Nunca fue entrenamiento, capitán. Fue una limpieza,
un encubrimiento. No estamos luchando contra una aberración de la naturaleza. Estamos luchando contra un sistema de guerra que nunca se apagó. Los están convirtiendo en esto. El sonido del zumbido de baja frecuencia de Alpha se intensificó. Ya no un rugido aleatorio, sino algo que sonaba triunfante. Había entregado su mensaje. La criatura conocía su historia y conocía su futuro. La comprensión de que estaban luchando contra algo que una vez había usado el mismo uniforme fue un golpe demoledor para la moral de la unidad. Collins comenzó a sollozar en silencio. La placa de identificación, un testamento de una verdad mucho más oscura que cualquier compromiso militar simple. Randall, sin embargo, sintió una oleada de rabia fría y enfocada a reemplazar el miedo. Harley no era solo una baja. Era el primer eslabón en esta cadena horrorosa. Randall había sido enviado para confirmar un encubrimiento. Miró hacia abajo a la forma masiva y quieta de Alpha. La criatura no estaba simplemente observando. Les estaba dando tiempo para procesar el daño psicológico antes del ataque físico. ¡Alpha!, gritó Randall hacia el cañón, su voz dura. ¿Quieres jugar juegos? ¡Jugamos ahora! Apretó el gatillo, enviando una ráfaga de munición de rifle estándar hacia la masa central de Alpha. Alpha se movió instantáneamente, pero no en defensa. Dejó escapar un solo grito agudo y penetrante de alta frecuencia. La señal de comando clara. El ataque no fue la sonda lenta y de prueba de antes. Fue una guerra relámpago rápida y abrumadora. Los 4 críptidos restantes emergieron de la maleza simultáneamente, moviéndose con una disciplina asombrosa. En lugar de centrarse en el terreno elevado, 2 de ellos corrieron inmediatamente directo hacia la pared del acantilado, usando su fuerza masiva para escalar la roca rápidamente, evitando efectivamente el carril de fuego preparado. Los otros 2 cargaron contra el frente de la cornisa, dispersándose para atraer el máximo fuego. Su coordinación táctica fue impecable. Una de las figuras que apuntaba al frente inmediatamente dejó escapar un chillido constante, andrajoso y rugiente. El mismo ruido de baja frecuencia amplificado. Era su presión auditiva, ahogando deliberadamente las órdenes de Randall en el aire libre. Webb, concéntrate frente derecha. Harding, cubre nuestras 6. Están flanqueando arriba, gritó Randall, pero su voz fue tragada por el rugido del enemigo. Webb, confiando siempre en la potencia de fuego sobre la finura, agarró su rifle de asalto de alta capacidad y cargó hacia el borde, tratando de obtener un tiro claro a los 2 flanqueadores que ascendían por el acantilado. «¿Les estoy dando? ¡Vayan, vayan, vayan!», gritó Webb. Sabía que su posición estaba fatalmente comprometida. Su ventaja de elevación había desaparecido. Estaban a punto de entablar combate cuerpo a cuerpo con criaturas que podían encogerse de hombros ante las balas. Webb tomó la única decisión posible. Se sacrificó para ganar tiempo. Saltó sobre la cornisa y aterrizó cerca de la línea del frente de los atacantes, vaciando todo su cargador de 30 rondas en la figura más cercana al pasaje central. La forma gris se tambaleó, avanzando a través del bombardeo. Webb estaba recargando, sacando frenéticamente un nuevo cargador de su bolsa, cuando el críptido lo alcanzó. No mordió ni cortó salvajemente. Ejecutó un golpe agudo y ascendente con su brazo, atrapando a Webb directamente en el pecho. El puro impacto cinético enfocado fue devastador. El cuerpo de Webb fue levantado del suelo, arrojado 20 pies hacia atrás contra las rocas. Aterrizó con un crujido repugnante y no volvió a moverse. «¡Webb ha caído!», gritó Harding, disparando una ráfaga desesperada y supresora hacia la línea de carga. Randall se dio cuenta de que la pelea estaba perdida. Habían sido superados en maniobras y derrotados decisivamente. «¡Retirada! ¡Ruta de extracción de emergencia! ¡Ahora!», ordenó Randall. Harding y Collins se apresuraron hacia atrás. Randall proporcionó fuego de cobertura, manteniendo a los 4 críptidos inmovilizados momentáneamente al descubierto. El rifle de asalto pesado, el arma principal de Webb, fue abandonado, inútil.
Mientras trepaban por el borde de la cornisa, descendiendo hacia la siguiente hondonada, Collins, completamente angustiado, trató de recuperar el control de su última pieza de equipo. El pequeño dron que todavía volaba abajo en el valle, observando a Alpha. Sacó la transmisión visual, esperando capturar pruebas de su encuentro. La imagen parpadeó, luego se estabilizó. Un primer plano cerrado en la cara de Alpha, que ahora se movía rápidamente hacia el cuerpo caído de Webb. Randall miró por encima del hombro de Collins antes de que la pantalla se disolviera en estática nuevamente. La enorme cara de Alpha llenaba el encuadre, gris, poderosa y feroz. Pero en los profundos ojos sin pupilas, había algo innegablemente familiar. Un débil reconocimiento, una inteligencia fría que no era bestial. Era una mirada de conocimiento, la mirada de un soldado veterano confirmando el estado de un rival caído. Entonces la imagen se desvaneció por completo. Se precipitaron en el canal estrecho y vertical del desfiladero. Michael Thorne, cubriendo la retaguardia, se movía demasiado lento, su atención dividida entre el enemigo y el difícil descenso. Un destello gris emergió de la niebla detrás de ellos. Thorne giró, levantando su rifle, pero la criatura ya estaba sobre él. Un dolor agudo y abrasador desgarró su flanco. Gritó, tropezó y disparó salvajemente, forzando al atacante a retroceder. Randall lo alcanzó instantáneamente, tirando del rastreador herido hacia adelante. Thorne sangraba profusamente. Las garras del críptido habían infligido una herida profunda e irregular. «Tenemos que seguir moviéndonos, Mike», instó Randall, tirando del brazo de Thorne sobre su hombro. Thorne se apoyó pesadamente en él, jadeando por aire, el olor metálico de su propia sangre mezclándose con el aroma sulfuroso de los atacantes. «Saben cómo pelear, Jack», logró decir Thorne, tambaleándose hacia adelante. «Saben exactamente dónde golpear para inhabilitar a un hombre. Eran hombres, Jack. Eran soldados, y son mejores en ello ahora». Con Webb eliminado y Thorne gravemente herido, la unidad primaria de fuerza élite se redujo a 3. Un especialista técnico psicológicamente frágil, un sargento disciplinado y un comandante exhausto. Y los 4 críptidos, liderados por Alpha, estaban cerrando la distancia rápidamente. El desfiladero se convirtió en una pesadilla de roca resbaladiza y pendientes pronunciadas. Los críptidos, sin obstáculos por la necesidad de luz o preocupación por lesiones, se mantuvieron implacablemente en sus talones. El objetivo inmediato de Randall era simple: sobrevivir los próximos 15 minutos. Se movieron rápidamente, pero el terreno irregular amplificó el sonido de su respiración entrecortada y sus pasos apresurados. Harding, que había sido una roca absoluta hasta este punto, usó sus 2 últimas granadas de fragmentación. Tiró de los pasadores, las sostuvo con precisión y las arrojó hacia atrás en el canal sinuoso. Las explosiones fueron satisfactoriamente ruidosas, enviando escombros dispersos, pero el silencio momentáneo que siguió a la explosión demostró que el enemigo simplemente se había ralentizado, no detenido. Doblaron una curva cerrada donde el desfiladero se estrechaba a apenas 3 pies de ancho. Harding, en la retaguardia, de repente maldijo en voz alta: «¡Atasco! ¡Maldita sea! ¡Estoy atascado!». Su rifle de asalto se había trabado. Tanteó frenéticamente con la manija de carga, pero el arma era inútil. Harding sacó su arma secundaria, un revólver de marco pesado. Pero el movimiento se retrasó por un solo segundo crítico. Una sombra imponente se abalanzó desde el humo y la niebla creados por la explosión de la granada. Randall escuchó el breve y agudo siseo del impacto, seguido de un chillido crudo y truncado. Luego, silencio inmediato. Randall y Thorne se detuvieron, volviéndose, con los rifles en alto. El desfiladero estaba vacío. Harding, el meticuloso navegante, el ancla de la unidad, simplemente había desaparecido, sin lucha, sin sonido de un cuerpo golpeando las rocas. Solo un vacío único, frío y absoluto donde había estado. La velocidad de la eliminación fue aterradora. «¡Bill!», rugió Randall, retrocediendo hacia el cuello de botella. Un grito primitivo le respondió,
pero fue Collins. ¡No puedo! ¡No puedo hacer esto más! Collins corría, ciego y rápido, abandonando la formación, corriendo hacia adelante a través del desfiladero. Dejó caer su mochila táctica, el contenido dispersándose por las piedras mojadas. Estaba completamente roto, su entrenamiento disolviéndose en puro terror animal. Randall consideró perseguirlo, tratando de recapturar al especialista técnico, pero la amenaza desde la retaguardia era demasiado inmediata. Escuchó el pesado pum pum de los críptidos regresando a la persecución. «Collins se ha ido», declaró Randall, volviendo su atención a Thorne. «Solo somos nosotros, Mike». Resistimos. Presionaron sus espaldas contra el granito liso y frío de la pared del acantilado, convirtiéndose efectivamente en un equipo de fuego de 2 hombres. Les quedaba un cargador completo entre ellos para los rifles de asalto, y Randall tenía su arma secundaria. Esperaron. La tensión era tan espesa que se sentía como dolor físico. 2 de las figuras grises aparecieron simultáneamente, entrando en la zona de muerte. Se movieron con cuidado, anticipando la emboscada. Randall y Thorne abrieron fuego, ráfagas cortas y precisas, apuntando a la cabeza y el pecho donde la piel gris parecía más delgada alrededor de la clavícula. Las balas aún no los detuvieron de inmediato, pero el fuego enfocado los forzó a movimientos defensivos y asimétricos. Un críptido recibió 4 rondas en el hombro y retrocedió, protegiendo su masa central con un poderoso antebrazo. El otro esquivó y se abalanzó hacia adelante, pero Randall anticipó el movimiento, golpeando su bota contra la rodilla de la criatura, haciéndole perder el equilibrio. Se retiraron tan rápido como habían aparecido, desapareciendo en las sombras de la boca del desfiladero. Los habían probado de nuevo, sondeando su resistencia, confirmando sus números y municiones agotados. Randall se deslizó por la pared de roca, respirando pesadamente. Estaba exhausto, sus hombros gritando por el peso de su mochila y la tensión de cubrir la retirada. Miró el rastro que habían dejado. 3 hombres eliminados o desaparecidos, armas pesadas abandonadas, y ahora, el abandono de Collins. La abrumadora comprensión de su fracaso como comandante lo golpeó. Había traído a 5 profesionales entrenados a este bosque, y solo quedaban 2, uno gravemente herido. Sin embargo, el núcleo de su condicionamiento, décadas de disciplina militar, le gritaba que ignorara el costo emocional y priorizara los parámetros restantes de la misión. Supervivencia. «No te rindas, Jack», se susurró a sí mismo. «Eres necesario. Thorne te necesita». Thorne, con la cara demacrada y pálida por la pérdida de sangre, señaló con un dedo tembloroso y manchado de rojo hacia el noroeste, donde el desfiladero finalmente se abría a un valle boscoso más amplio. «El mapa. Conozco esta área», jadeó Thorne, apoyándose pesadamente contra la roca. «A unas 2 millas en esa dirección, hay un viejo puente del servicio forestal. Suspensión, oxidado, apenas mantenido. Cruza el afluente del río Salmón. Si podemos alcanzarlo y cortar los cables, ganamos separación». Evitaron las corrientes abiertas y profundas cuando nos acercamos a pinos grises. Randall absorbió el análisis al instante. Los críptidos estaban organizados, pero evitaban el agua. Interfería con sus sistemas sensoriales o de movimiento. Era una ventaja única y tenue. «El puente será», confirmó Randall, ayudando a Thorne a volver a colgarse su rifle. «Un paso a la vez, Mike. 2 millas hasta el río. Movámonos». La persecución comenzó de nuevo, los críptidos manteniendo su distancia, prefiriendo dejar que la fatiga y las heridas hicieran su trabajo. Esperaban su momento de superioridad definitiva, permitiendo que sus objetivos fueran guiados por una falsa esperanza hacia el punto final de confrontación. Randall y Thorne se movieron a través del valle boscoso, empujando sus cuerpos más allá del punto de resistencia razonable. El ritmo de Thorne se estaba desacelerando dramáticamente. El sangrado de la herida de su flanco era continuo, dejando parches oscuros y húmedos en sus pantalones y el musgo.
Randall usaba periódicamente lo último de su gasa de campo para aplicar presión, pero el frío y el esfuerzo trabajaban en su contra. «Casi llegamos, Mike», instó Randall, su voz tensa. «Solo necesitamos romper la línea de visión». Thorne no respondió, enfocándose completamente en colocar un pie masivo y exhausto frente al otro. El olor de su sangre, cobrizo y espeso, impregnaba el aire, un faro para la persecución implacable. Finalmente, el bosque se abrió a una caída abrupta. Abajo, atravesando un torrente estrecho y violento de agua blanca, colgaba el puente. Era un esqueleto de óxido y cable deshilachado. El puente colgante oscilaba visiblemente con el viento, sus listones de madera en gran parte podridos o faltantes por completo, dejando agujeros enormes sobre la caída de 40 pies al río espumoso de abajo. Parecía menos un cruce y más una reliquia cuidadosamente mantenida de un desastre pasado. «Perfecto», murmuró Thorne con los ojos muy abiertos. «Un punto de estrangulamiento. Cruzamos, cortamos las líneas. Nos compra días. Necesitaban velocidad ahora, no precaución». Randall comprobó el río abajo. El afluente estaba alimentado por nieve. Era rápido y extremadamente frío. Una criatura de gran masa lucharía inmensamente contra esa corriente, y la temperatura del agua bajo cero. Mientras pisaban los primeros listones crujientes, los sonidos ambientales del bosque desaparecieron. Los críptidos habían detenido su movimiento. El silencio opresivo y perfecto regresó. El momento justo antes de un enfrentamiento mayor. Randall aseguró a Thorne contra la barandilla de acero restante y niveló su rifle de asalto a través de la abertura del puente. No tuvo que esperar mucho. El alfa emergió de la línea de árboles. No apareció de repente. Salió caminando, deliberadamente, con una dignidad lenta y poderosa que hablaba no de un animal cazando, sino de un general inspeccionando el campo de batalla final. Estaba completamente expuesto, parado directamente en la orilla del río, bloqueando su única salida. Detrás de Alfa, Randall podía distinguir las siluetas pesadas de los 4 críptidos restantes, parados en una línea precisa y escalonada. La fuerza de ataque estaba intacta. Randall miró a Alfa. La criatura era aún más grande de cerca, su cuerpo perfectamente esculpido, optimizado para la velocidad y el impacto. Su piel gris no era uniforme. Estaba parcheada, cicatrizada y, en algunos lugares, parecía fusionada con la estructura muscular subyacente. Randall bajó su rifle fraccionadamente, el vello erizándose en la parte posterior de su cuello. Se dio cuenta de que el alfa no se comportaba como un depredador. Se comportaba como un soldado humano en una negociación de rendición. Los había llevado a un lugar sin retirada, y ahora esperaba la confrontación final y ritualista. Enfocando su mirada, Randall notó las marcas en el pecho de Alfa. La piel, estirada sobre el inmenso músculo, estaba grabada con cicatrices viejas y desvanecidas, no de garras, sino algo que parecía quemaduras. Y justo debajo del cuello grueso y poderoso, bajo una capa de residuo seco y aceitoso, había un patrón distinto y elevado. Era una marca, un número de identificación, profundamente incrustado en la piel gris. Randall reconoció el formato. Era el código indeleble utilizado para sujetos experimentales humanos. Identificadores clasificados del estado profundo, utilizados en soldados que se ofrecieron como voluntarios o fueron coaccionados en programas de mejora radical. La comprensión atravesó el escudo táctico de Randall. Esto no era un desastre natural. Era una catástrofe militar. La placa de identificación de John Hartley no era un símbolo de un soldado caído. Era una advertencia de que el hombre había sido absorbido por este sistema. Alfa levantó la cabeza, mirando directamente a Randall, de pie a menos de 80 pies de distancia. La criatura no era solo el resultado de algún programa genético retorcido. Era un soldado oscuro, perfectamente refinado para la guerra, y había traído a sus antiguos camaradas a la línea final de enfrentamiento. Randall miró la estructura oxidada del puente y el agua creciente abajo. Aferró su rifle.
No había negociación. Solo había la destrucción del sistema o su absorción total en él. «No me atraparás, Alpha», siseó Randall apuntando por la mira. Estaba listo para terminar la misión, incluso si significaba sacrificar el último vestigio de su compostura humana. Tenía que detener la marca. El aire vibraba con silencio y tensión. Randall miraba por la mira de hierro de su rifle, enfocado en la marca quemada y numerada en el enorme pecho de Alpha. Este era el objetivo, el punto central del sistema enemigo. Alpha permaneció inmóvil, mostrando una paciencia perfecta. No estaba esperando a que el humano flaqueara. Esperaba el momento perfecto para probar su superioridad. Randall finalmente se movió, ajustando su postura, cambiando su peso a su pie delantero, preparándose para la ráfaga inicial de fuego que esperaba penetrar a las defensas de la criatura. En una demostración impactante de inteligencia, Alpha reflejó el movimiento instantáneamente. Plantó sus pies masivos, cuadró sus hombros y, como si sostuviera un rifle propio, levantó sus largos antebrazos con garras en una postura defensiva apretada, idéntica a la postura de disparo de Randall. No tenía un arma, pero entendía la geometría de la amenaza. «Está esperando el ejercicio», croó Thorn, apoyándose contra la barandilla, su respiración llegando en jadeos superficiales. «No atacará hasta que iniciemos la maniobra. Quiere ejecutar el contraataque perfectamente». Alpha estaba ejecutando una simulación, usando los movimientos de Randall para probar su propia velocidad de reacción. El corazón de Randall martilleaba. No desperdiciaría el momento. Fingió el disparo, un rápido movimiento del cañón del rifle, retirándolo instantáneamente. La reacción de Alpha fue instantánea y aterradora. Se abalanzó hacia adelante, cubriendo los 20 pies de la orilla del río en una fracción de segundo, no golpeando del todo el puente, pero demostrando que si Randall hubiera dudado, habría sido abrumado instantáneamente. Randall disparó una ráfaga aguda y disciplinada. 3 balas martillearon en la masa del hombro de Alpha. La criatura rugió, un sonido de furia y dolor, rompiendo finalmente su silencio disciplinado. Se tambaleó, momentáneamente cegada por el impacto. «¡Ahora!», gritó Randall a Thorn. Thorn ya se estaba moviendo. En sus manos estaban los últimos explosivos plásticos tomados de su kit de demolición, equipados con una mecha química corta. Se había arrastrado a lo largo de la barandilla, encontrando el cable de soporte más viejo y grueso que aseguraba toda la plataforma del puente a la pared del desfiladero. Golpeó el bloque de explosivo contra el cable de acero grueso y oxidado, apenas capaz de asegurarlo con su fuerza menguante. «Thorn, retrocede», ordenó Randall, dándose cuenta de que Thorn estaba ahora peligrosamente expuesto. «Tú cruza, Jack», jadeó Thorn, tirando del cable en la mecha. «Lo mantengo aquí». Alpha, recuperándose de los disparos, vio a Thorn. Reconoció al humano más pequeño como la fuente del daño explosivo. El juego psicológico había terminado. El objetivo cambió a la amenaza física inmediata. Alpha se abalanzó sobre la estructura del puente. La madera podrida gimió bajo su peso masivo. Thorn no se retiró. Agarró su revólver, la misma arma que Harding no había logrado usar, y disparó 2 tiros directamente a la cabeza y el área del cuello de Alpha, esperando interrumpir a la criatura el tiempo suficiente para que Randall cruzara. Los disparos no fueron fatales, pero atrajeron la atención completa y enfocada de Alpha. «Ve, Jack, corre», gritó Thorn. Randall no tenía tiempo para la vacilación o el duelo. Corrió a través de los 20 pies restantes del puente colapsante, saltando sobre huecos donde faltaban los listones. Detrás de él, Alpha estaba sobre Thorn, su gran cuerpo enfocado en la distracción. Randall vio el destello de las garras masivas de la criatura levantándose justo cuando alcanzaba la relativa seguridad del lado lejano. La explosión fue ensordecedora. La carga hueca, perfectamente colocada por Thorn en el punto más débil del cable, detonó con una fuerza aguda y concusiva. El antiguo cable de acero se rompió instantáneamente. El puente se dobló, retorciéndose violentamente.
Randall agarró el borde del acantilado lejano justo cuando la estructura se arrancaba de la piedra. El puente, con las formas enredadas de Alpha y Thorn, cayó al abismo. La plataforma de madera se desintegró, enviando una cascada de metal oxidado y escombros al agua negra y agitada del río abajo. Randall se aferró a la pared de roca, sus pulmones ardiendo, el rugido de la estructura colapsando y el rocío helado del río bañándolo. La misión había terminado. Estaba solo. Miró hacia abajo. La espuma agitada del afluente tragó los restos por completo. Thorn le había dado el sacrificio supremo, un cálculo táctico final para asegurar la supervivencia de su comandante y la destrucción del Alpha. Randall se arrastró hasta el borde del desfiladero, sus brazos temblando incontrolablemente, su corazón golpeando un ritmo frenético contra la piedra fría. El silencio frío regresó, roto solo por el rugido perpetuo del río de montaña. Había sobrevivido al encuentro, pero el costo era absoluto. El frío fue instantáneamente paralizante. Randall perdió su agarre en la pared de roca. Resbaló, cayendo 20 pies por el terraplén resbaladizo, aterrizando con fuerza sobre su costado cerca del río furioso. Rodó hacia el agua helada. La adrenalina era su único calor, alimentando un esfuerzo desesperado y frenético para ganar agarre en las rocas mojadas. Perdió su rifle de asalto inmediatamente. El rifle se deslizó en el torrente, desapareciendo al instante. El río lo arrebató. La temperatura del agua estaba muy por debajo de los 40 grados Fahrenheit. Era un dolor físico y abrasador que instantáneamente robaba a los músculos su fuerza y coordinación. Randall fue arrojado violentamente, golpeado repetidamente contra rocas sumergidas. Su entrenamiento se activó: proteger la cabeza, luchar contra la corriente, conservar el calor y, lo más importante, no entrar en pánico. El pánico significaba ahogarse. Luchó por salir a la superficie, tosiendo y jadeando, el agua quemándole la garganta. Estaba girando, perdiendo todo sentido de la dirección. Entonces lo sintió. Un agarre aplastante alrededor de su tobillo. Alpha. El enorme críptido también había sido atrapado en la corriente. En lugar de intentar ahogar a Randall, el agarre se sentía instintivo, una lucha primitiva por la estabilidad contra la fuerza abrumadora del agua. No estaban luchando entre sí ahora. Estaban unidos por el mismo ambiente violento. Randall se sacudió, tratando de patear para liberarse, pero la fuerza del críptido era inmensa, incluso comprometida por el frío. Probó el agua oscura y aceitosa, sintiendo que su conciencia menguaba. Durante un minuto aterrador, fueron arrastrados juntos, rivales enredados en las mandíbulas indiferentes del río. Randall vislumbró brevemente el cuerpo de Thorn, flotando boca abajo, hundiéndose ya bajo la superficie agitada, arrastrado por el peso de su equipo, su misión finalmente completada. Randall sintió una sacudida de dolor, agudo y visceral, pero no tenía tiempo para ello. El río tomó una curva cerrada, y la corriente golpeó a Randall contra la grava gruesa de una pequeña playa recesiva. Logró arrastrarse, tosiendo y escupiendo, fuera del alcance inmediato del agua, su cuerpo entumecido y agarrotándose por el frío. Se arrastró sobre una piedra grande y lisa, colapsando. Estaba vivo, pero hipotérmico, sus movimientos torpes y descoordinados. Escuchó un gemido bajo y rasposo. A 10 pies de distancia, parcialmente sumergido y atrapado debajo de un trozo más pequeño de escombros irregulares del puente, yacía Alpha. El críptido estaba inhabilitado. Su piel gris estaba raspada y desgarrada, un brazo masivo en un ángulo antinatural. Había sobrevivido a la caída, pero la energía cinética del impacto y el frío entumecedor lo habían dejado inerte. Randall se empujó lentamente hasta ponerse de rodillas, buscó en su cinturón y sacó su única arma restante, su revólver secundario. Estaba mojado, frío, pero funcional. Este era el final de la misión, la eliminación de la amenaza, el protocolo final.
Levantó la pistola, sus manos temblando tan violentamente que tuvo que apoyar el cañón en su rodilla para mantener una puntería estable a la cabeza masiva del críptido. Alpha abrió los ojos. Eran grises, vastos y sin profundidad, llenos de agua de río. No estaba luchando, no se sacudía, no intentaba vocalizar. Simplemente miraba fijamente a Randall. En esa mirada, Randall no vio rabia bestial. Vio la certeza fría y analítica de un guerrero disciplinado aceptando su destino. Era un desafío, no por la vida, sino por el acto final de control. Randall mantuvo la mira firme, su dedo presionando contra el guardamonte. Podía terminar la amenaza ahora. Podía detener el ciclo, vengar a su equipo y completar la misión. Pero recordó la placa de identificación, recordó la imitación, el reflejo táctico, la marca en el pecho. Esta criatura había sido el hermano de armas de Hartley, tal vez el mismo Hartley, transformado. Era un soldado. No realizaría la ejecución de un antiguo camarada, incluso uno retorcido en esta forma grotesca, a sangre fría. El sistema de guerra había creado a este monstruo y Randall se negó a participar en la limpieza final y oscura. Con un aliento andrajoso y estremecedor, Randall bajó la pistola. Dejó caer su brazo, el arma descansando en el barro. Miró a Alpha, una comunicación final pasando entre los dos guerreros dañados. «Sobrevive», entonces, susurró Randall, las palabras apenas audibles. Le dio la espalda al críptido inmovilizado y comenzó a arrastrarse, lenta y agónicamente, lejos del río, hacia el camino invisible fuera del bosque, dejando a Alpha a merced de los elementos y su propósito oscuro y desconocido. Colapsó poco después, hundiéndose en la negrura entumecedora de la hipotermia y el agotamiento. El helicóptero de rescate encontró a Jack Randall 3 días después. Estaba a 4 millas del río, tambaleándose a lo largo del lecho seco de un arroyo, su uniforme rasgado, su piel severamente congelada y su mente entrando y saliendo de un pensamiento coherente. Fue extraído rápida y silenciosamente. La narrativa oficial ya se había formado para cuando fue estabilizado en un ala segura de un hospital militar en Seattle. El interrogatorio comenzó de inmediato. Randall estaba físicamente intacto pero mentalmente desgastado. Repitió su historia con la precisión metódica de un operativo entrenado. El ataque organizado, las tácticas de reflejo, las criaturas masivas, la placa de identificación de John Hartley y la marca del Alpha. El enlace militar escuchó pacientemente, grabando cada palabra, pero sus expresiones permanecieron planas, distantes. El informe final fue devastadoramente simple. La unidad primaria de Fuerza Élite sufrió un fallo operativo catastrófico debido a factores ambientales extremos. 4 miembros del personal figuran como desaparecidos en acción, presuntamente fallecidos por hipotermia y exposición. El área está clasificada bajo la Operación Invierno Profundo como una zona de contaminación biológica extrema, requiriendo confinamiento perpetuo. Cada mención de críptidos organizados, marcas militares o recopilación de inteligencia por parte del enemigo fue cuidadosamente borrada de la documentación final. La zona silenciosa era ahora simplemente un lugar donde se había contenido una amenaza química, no requiriendo más investigación sobre la naturaleza de las cosas que habían destruido la estación científica. El cuerpo de Michael Thorne fue recuperado 2 millas río abajo, enredado en un atasco de troncos. La causa de la expiración se enumeró como pérdida masiva de sangre y exposición. Cuando el equipo médico preparó el cuerpo, encontraron la placa de identificación de John Hartley aferrada fuertemente en su mano. La evidencia final e irrefutable de la verdad. La placa fue inmediatamente categorizada como artefacto personal, no relacionado y sellada. Randall luchó contra la narrativa, discutiendo con sus superiores, señalando los defectos lógicos en la historia de la exposición ambiental. «¿Están organizados, señor?», argumentó Randall al general de rostro sombrío a cargo de la revisión operativa. «Son soldados.
Son un sistema de amenaza que necesita ser estudiado y eliminado. Están usando nuestras propias tácticas contra nosotros. El general lo miró con una falta clínica de emoción. Capitán, usted soportó un trauma severo. Su informe es consistente con los efectos del estrés operativo extremo y la hipotermia. Agradecemos sus esfuerzos, pero la misión está cerrada. La causa es contaminación. Punto final. Randall sintió el aislamiento agudamente. Había liderado una guerra privada, y la respuesta institucional fue negar la existencia del enemigo. El ejército priorizó el secreto sobre la supervivencia, encubriendo un experimento peligroso y en curso. Se le concedió una baja honorable debido al agotamiento de combate y se le ofreció un puesto lucrativo de consultoría. Él declinó. Su sentido del deber, forjado durante 2 décadas de mando, ahora se centraba enteramente en la verdad de la marca. Salió del hospital 2 semanas después, físicamente curado pero internamente marcado. Sabía que la guerra no había terminado. Simplemente había sido empujada a la clandestinidad. La última pieza de datos que recibió, pasada extraoficialmente por un cabo nervioso en la gestión de registros, fue el apéndice final de búsqueda y rescate del afluente del río. Era un párrafo breve. En la ubicación aproximada donde se recuperó a Randall, se identificaron huellas grandes y no estándar que se alejaban de la orilla del río. Las huellas indicaban el movimiento de un solo individuo gravemente dañado. No se recuperó ningún cuerpo. El individuo había partido. Alpha había sobrevivido. Randall miró el informe, luego la única pieza de evidencia restante que había logrado sacar de contrabando. Su propia placa de identificación, ligeramente deslustrada. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. La misión no era informar sobre los críptidos. La misión era cazarlos. Sabía que para derrotar al soldado perfecto, necesitaba convertirse en el cazador perfecto. Y el cazador perfecto tenía que entender los sistemas del bosque mejor que cualquier hombre, y tal vez mejor que los soldados que se habían convertido en cosas. El ciclo de mando estaba roto, pero el ciclo de supervivencia acababa de comenzar. Pasaron 6 meses. La primavera había regresado al Bosque Nacional Kootenay. La cubierta de nieve había desaparecido, reemplazada por una maleza densa y vibrante de color verde que hacía que el suelo del bosque fuera engañosamente hermoso. La zona de contaminación de pinos grises permanecía sellada, rodeada por cercas de alambre y sensores electrónicos, patrullada por policías militares aburridos y fuertemente armados que estaban bajo órdenes estrictas de disparar a cualquiera que intentara violar el perímetro. Por encima de la zona, el comando todavía necesitaba ojos. La estación científica original era irreparable, pero la inteligencia requería vigilancia perpetua. Un pequeño helicóptero de suministro de 2 hombres, un vuelo operativo mundano, fue enviado a las crestas remotas para instalar una nueva y poderosa matriz de vigilancia. El piloto mantuvo la altitud deliberadamente alta, 1500 pies limpios, para evitar cualquier riesgo de problemas con el motor sobre la zona de exclusión densamente arbolada. El copiloto, monitoreando el suelo a través de una cámara óptica de largo alcance, verificó las coordenadas con el sistema de posicionamiento global. El bosque estaba en silencio, demasiado silencioso. Incluso el parloteo habitual de las aves de primavera parecía ausente cerca del área del desfiladero. «Estamos pasando sobre el perímetro de búsqueda original ahora», notó el copiloto, un joven teniente Miller, ajustando el enfoque de la cámara. El desfiladero profundo y estrecho donde Randall había perdido a su equipo se veía exactamente como en los estudios geológicos. Una cicatriz sinuosa y traicionera a través de la ladera de la montaña. Mientras el helicóptero cruzaba la línea de cresta directamente sobre el viejo e inestable precipicio, Miller se congeló, inclinándose hacia la pantalla. «Piloto, mantenga la altitud. Tengo una anomalía en la pared del acantilado». El piloto compensó el viento, manteniendo la aeronave estable. Miller hizo zoom con la cámara. En el punto más alto del acantilado rocoso,
Un lugar imposible de alcanzar sin equipo de escalada especializado o una inmensa capacidad vertical inhumana. Una figura estaba de pie. Era imposiblemente alta y delgada, pero poderosamente construida. Era un hombre, pero deformado por el entorno. La figura vestía restos de un uniforme táctico verde oscuro, gravemente degradado y cubierto de barro, similar al equipo especializado emitido a los equipos de la unidad primaria de fuerza élite. La figura estaba completamente quieta, mirando hacia arriba a la aeronave que pasaba. No llevaba casco, ni mochila, ni equipo visible salvo los restos de tela aferrados a su estructura. «Señor, ¿es ese uno de los miembros del personal perdidos?», preguntó Miller, su voz temblando ligeramente. «Está extremadamente expuesto». El piloto ajustó la altitud ligeramente, tratando de obtener una vista más clara. La figura no reaccionó al ruido, simplemente observaba. Miller enfocó el zoom digital de la cámara en el pecho de la figura. La camisa del uniforme andrajoso estaba parcialmente abierta. Allí, balanceándose ligeramente con el viento, había una placa de identificación militar deslustrada. Las letras eran débiles, pero legibles, confirmadas por la lente de alta resolución. J. Randall. Capitán. La imagen se resolvió, enfocándose en la cara del hombre. Era Jack Randall, pero horriblemente transformado. Sus rasgos estaban demacrados, cubiertos de viejas y profundas cicatrices que recorrían su frente y mejillas. Su piel estaba tensa, tirante, teniendo la calidad gris, casi de cuero, que poseían los críptidos. Su cabello estaba enmarañado con suciedad y detritos del bosque. No solo había sobrevivido al bosque, lo había absorbido. Randall levantó lentamente la cabeza, siguiendo la trayectoria del helicóptero con los ojos. Miller hizo zoom aún más, capturando el detalle final y aterrador. Los ojos de Randall eran grandes, grises y completamente desprovistos de pupilas. Eran los ojos del alfa, fríos, analíticos y completamente inhumanos. La mirada no era de rescate o miedo, sino de evaluación depredadora. El observador de los críptidos se había convertido en el sujeto definitivo. Había internalizado el sistema de su enemigo, logrando la superioridad física perfecta y la mente táctica de los cazadores. Mientras el helicóptero se alejaba, completando su ruta de instalación, la figura en el acantilado bajó la mirada. Jack Randall luego movió lentamente las manos, dejando caer los brazos a los costados. Plantó los pies anchos en el granito resbaladizo, ligeramente agachado, su inmenso y cicatrizado cuerpo aceptando la carga de la gravedad. Su postura era un eco perfecto de la que Alpha había adoptado en el puente. La postura de un luchador entrenado, sin armas, pero absolutamente letal. Ya no era Jack Randall, capitán de la unidad primaria de fuerza élite. Él era la marca, el cazador perfeccionado del sistema, haciendo guardia sobre su territorio. Esperaba, completamente en silencio, al próximo equipo que la estructura de comando inevitablemente enviaría, para confirmar la existencia de la amenaza que él ahora encarnaba. El ciclo de guerra había reclamado a su operativo más nuevo y formidable.